Bien, para decir 70 centavos decimos menan kugu. Menan kugu. Repito, para decir 70 centavos decimos menan kugu. Cureño y cuerira, yo y cuerire, voy cuerire, Y buena gente, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero que muy bien. Señores, en esta ocasión les traigo algo muy especial. Yo sé que es especial porque muchos no saben cómo se dice 10 centavos, muchos no saben cómo se dice un 5, muchos no saben cómo se dice hasta el dólar, muchos no saben. Por eso les traigo este video más bien para ilustrarlo, para que sepan más o menos cómo se dice las monedas en OBR contando desde el 10 centavos. 10, 20, 30, 40, 50 centavos, 60 centavos, 70 y hasta 80 centavos, 90 y $1. Vamos a ver cómo se dice y pronunciación, que es lo más importante. Y espero que les guste este video. No olviden suscribirse a mi canal si aún no están suscritos, darle like al video y comenten el video. Si estoy diciendo alguna moneda que no corresponde, entonces díganlo ahí en los comentarios. Subieran más videos, como siempre les digo, subieran más videos. Y bueno, vamos al video, vamos allá. Muy bien, para decir 10 centavos decimos menani. Así se dice 10 centavos. Recuerden, se dice menani. Menani, así se dice. Y para decir 20 centavos decimos menamu. Menamu, así lo decimos. 20 centavos menamu. Para decir 30 centavos decimos menama. Menama. Repito, se dice menama. Ya sabemos decir 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos, que se dice menama. Y para decir 40 centavos decimos menabaga. Menabaga. Menabaga, así se dice, menabaga. 40 centavos, menabaga. Ahí voy a estar escribiendo también, igual como estaban contando los números la otra vez. Vamos a contar, voy a escribirlo aquí para que ustedes sepan cómo se dice y voy a estar diciéndole la pronunciación como ya corresponde. Atención señores, que ya llegamos a 50 centavos. Para decir 50 centavos decimos menarigue. Menarigue, así se dice 50 centavos en el idioma noble. Señores, difundan este video, que se lo hago con mucho cariño para que ustedes aprendan. Yo también estoy aprendiendo igual que ustedes, así que si digo algo mal, dejen su comentario aquí para que yo también aprenda. Y bueno, vamos a seguir con el video. Para decir 60 centavos decimos menanti. Bien, para decir 70 centavos decimos menan kugu. Menan kugu. Repito, para decir 70 centavos decimos menan kugu. Menan kugu, 60 centavos. Va a ser para menan kugu. Menan kugu. Lo digo varias veces para que no se lo olvide, porque yo sé que es difícil. Si no conocemos algo es bastante difícil que se nos quede en la cabeza. Y para decir 80 centavos decimos menan kwa. Menacua, así, menacua, así, 80 centavos se dice menacua. Y para decir 90 centavos decimos menan ugón, menagón, menagón, 90 centavos, menagón. Señores, ahora viene lo más importante, y para decir el dólar americano, el dólar nacional, un balboa, decimos así. Para decir el dólar decimos menanhot. Menanhot. Muy bien, señores y señores, este video lo estoy haciendo bastante corto para que ustedes no se aburran escuchándome. Compartan el video para que más gente conozca el video, para que más gente conozca su lenguaje, nuestro lenguaje. Mucha gente no conoce de esto, así que compartan. ¿Quieres hacer un aporte a nuestra cultura? Comparte este video para que más gente puedan llegar a este video, más gente puedan comentar y dar su aporte, que más gente se suscriban y que le den like. Bueno, yo espero que les haya gustado este video.
Si quieren más videos de este tipo contando números, objetos, animales, personas, eh, en fin, hay bastantes formas de contar libras, podemos contar dimensiones también, podemos contar. Si quieren más videos de este tipo, señores, no olviden comentar y decirme, sugieran qué video quieren. Mucho me estuviste pidiendo de este video que hiciera video de las monedas, de cómo se cuentan las monedas en Overes, y aquí está para todos ustedes, señores. Espero que les haya gustado mucho este video y que se suscriban. Bueno, nos vemos hasta un próximo video. Vamos, que nos vamos.